Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es William Ernesto Ramírez Valladares y en esta oportunidad veremos el tema errores gramaticales, especialmente en gerundios y exceso de... Bueno, en este caso vamos hablando de exceso de gerundios y en el caso de los circunloquios, del área de comunicación y lenguaje de tercero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema te ayudará a ejercitar habilidades como la memoria y habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo laves constantemente tus manos con agua y con jabón. Si no lo posees, puedes utilizar gel antibacterial, utilizarlo y frotándolo muy bien sobre tus manos, y esto te servirá para estar protegido de lo que nosotros estamos teniendo. Recuerda también, en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Ruth. Bienvenidos. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy y vamos a hablar acerca del tema del circunloquio y en el caso también en el caso del exceso de gerundios. Pero vamos a hablar de un tema importante, y es que en el caso de los errores gramaticales, somos seres humanos y cometemos errores en muchas ocasiones. Eso lo tenemos que tener bastante claro. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no hemos colocado alguna tilde a alguna palabra? Todas las palabras tienen acento, pero en algún caso no le colocamos la tilde. En algún caso también no colocamos comas a las palabras y eso en algún momento el mensaje se pierde. Por ejemplo, también podemos hablar de que no le colocamos la mayúscula a una palabra y eso nuevamente nos vuelve a perder en el mensaje que queremos transmitir. En fin, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos cometer errores. Y en este caso, hay miles de formas de poderlo hacer. Pero en este caso, tenemos el tema que nos vamos a concentrar el día de hoy. Para esto yo te recomiendo que tengas tu lápiz, tu borrador, tus sacapuntas, en el caso también tu cuaderno, tu hojas de color, en fin, todo lo que tengas para poder desarrollar la clase de forma eficaz y eficiente. Como sé también que eres muy creativo, lo harás en tu portafolio Aprendo en Casa, bien organizado, para que tengamos todo excelente. Ahora, voy a compartirte una frase y en este caso, pues dice de la siguiente manera: la inteligencia no solo es conocimiento, sino también la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Y en este caso, cuando hablamos de no solamente tener conocimientos, sino aplicarlo también en la práctica, es importante, porque nosotros podemos tener mucho aprendizaje. Todos los días aprendemos algo nuevo. Recordemos, tenemos 2 cámaras que son bastante importantes y que toman miles de fotografías todos los días. ¿Cuáles son? Muy bien, nuestros ojos. Y en este caso, si nosotros no aplicamos esto, bueno, seguramente tendremos alguna dificultad para poder en realidad entender la temática, porque nosotros tenemos que aplicarlo. Y si no lo aplicamos, de nada nos sirve. Es bueno poder compartir con la familia, es bueno compartir con el amigo, con la amiga, e incluso decirle al profesor: fíjate que hoy vi el programa Aprendo en Casa y aprendí esto y hoy lo quiero compartir. Yo creo que eso nos va a servir a nosotros para tener una satisfacción enorme de lo que hemos aprendido. Ya sabemos entonces que hay que ser inteligentes, hay que tenerlo para nosotros, pero también compartirlo. Vamos a la temática directamente, y hablando de los errores gramaticales, te voy a dar la definición de lo que son los circunloquios. Y luego de eso te voy a dar una breve explicación. Por ejemplo, dice que los circunloquios, me voy a expresar acá directamente, y dice que los circunloquios es el rodeo de palabras para dar a entender algo que hubiera podido expresarse más brevemente. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros en casa, cuando queremos algo, le decimos tantas cosas para adornar y al final lo que queremos es: dame permiso para ir con mi amigo? Pero nosotros decimos un gran sermón y un gran enunciado para poder decir algo. Bueno, eso ya queda en intención de cada uno. Sin embargo, ante la gramática, eso es erróneo. Pero también quiero aclarar algo, no te quiero confundir. Por ejemplo, hay algunos autores que tienen unos textos literarios muy hermosos y que se dedican a que el lector imagine qué es lo que está pasando, que viaje a través de los libros, a través de las letras, a través de las oraciones, y colocan algunos circunloquios. ¿Qué significa? Que esto lo usan para darle embellecimiento a lo que quieren expresar. Y nos llevan a dar una vuelta para que al final nos digan que el jardín es hermoso. Pero esto también
lo tenemos que tomar en cuenta. Pero nosotros nominalmente en casa o en alguna actividad utilizamos circunloquios y de verdad, en este caso son errores. Pero vamos a dar unos ejemplos para que tengamos bastante claro y contextualizado. Recordemos, retroalimentemos. No solamente es que lo tengamos nosotros, sino también que lo podamos aplicar en casa. Y en este caso tenemos los ejemplos de acá. Repasamos los ejemplos. Espero que estés tomando nota, que tengas tus apuntes en orden, para que al final lo tengas al 100%. Y dice el primer ejemplo: aclaro y doy instrucciones. Te voy a presentar dos ejemplos de la número 1. ¿Qué significa? Una va a estar errónea y la otra va a estar correcta. Por lo tanto, yo te lo expreso de la siguiente manera, de acuerdo a lo que se preparó para esta clase. Y dice el primero: el trabajo escolar es muy tedioso y siempre es muy difícil para realizarlo. ¿Se das cuenta? Nos fuimos a dar una vuelta en el texto para que dijéramos que el trabajo escolar es muy difícil para mí. Pero como nosotros queremos darle la vuelta a todo solamente para decir el trabajo escolar es muy difícil para mí. Por lo tanto, la expresión correcta sería esta que yo te estoy señalando. Aquí te das cuenta todo lo que escribimos. Nos fuimos y expresamos muchas cosas, pero que en muchas ocasiones es necesario mejor ir, como dicen en su casa, ¿no? Mejor ir al grano. En este caso, decir las cosas directas. Ese sería el primer ejemplo. Espero que lo estés copiando. Y ahora yo quiero que te imagines también en dónde lo hemos aplicado, porque ese es otro punto importante. Vamos a la número 2. Y en este caso dice: tiene su jornada muy larga el día de hoy. ¿Eso en dónde lo hemos dicho nosotros? Cuando estamos en clases, cuando tenemos una tarea extra que realizar. Sin embargo, eso es un poco erróneo. Y entonces la expresión correcta sería: tiene mucho trabajo. Para ir directamente al objetivo que queremos nosotros transmitir. Entonces nos quedaría así: tiene mucho trabajo. Y no nos vamos a dar tantas vueltas. Eso es parte de los circunloquios. Ahora vamos a la número 3. ¿Estás copiando? Muy bien. Estoy tratando de hacerlo más abstracto y lo más directo, y en este caso contextualizado, para que me puedas captar lo que te quiero decir. Vamos al ejemplo número 3. Y dice: su físico está claramente agotado. ¿En dónde lo hemos hecho nosotros? En los partidos de fútbol, o cuando estamos haciendo alguna actividad física, y definitivamente estamos viendo alguna característica de la persona que muestra cansancio, debilidad y muchas cosas. Pero ante la gramática no es necesario irse a tanta vuelta, sino que decirlo claro. Lo vamos a sacar de cambio, en el caso del fútbol, porque está cansado. Así definitivamente lo podemos decir, para no irle dando tantas vueltas al asunto. Pero bueno, eso es parte de lo que nos ofrece la gramática y parte de lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Por ejemplo, para redactar algún texto es importante que no abuses de los circunloquios, porque entonces ahí ya estamos fallando. Y eso es parte de: ¿será que dándotelo yo acá ya lo sabes al 100%? No, necesitamos llevarlo a la práctica. Y es la invitación que yo te hago para que lo tengas directamente en casa. Entonces, voy a colocarte acá, que ya vimos los circunloquios. Muy bien, vamos a la siguiente entonces, que sería el exceso de gerundios. Y te voy a dar nuevamente una definición. Y en este caso dice: los gerundios es una forma no personal del verbo que indica que una acción está desarrollando. Se identifican por el lexema ando, y en este caso endo. Pero hasta ahí está bien el uso de los gerundios. Pero hay ciertas reglas que nosotros no podemos aplicarlo. Y ahorita te voy a explicar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una perífrasis verbal del verbo ser o estar, pues obviamente allí podemos aplicar nosotros correctamente el gerundio, porque es parte de la aplicación de los verbos en la forma no personal, que no indican tiempo ni modo. Pero cuando hablamos nosotros de un verbo conjugado, definitivamente ahí estamos excediendo nosotros en el uso del gerundio. Y es por ello, de acuerdo a lo que yo te di acá, esta definición es lo que dice el gerundio. Pero en lo que yo te estoy explicando acá, es una forma incorrecta de aplicar los gerundios.
Y en este caso, vamos a darte ciertos ejemplos. Por ejemplo, y luego siguiendo la misma dinámica de los circunloquios. 2 oraciones, y te voy a ir explicando cuál es la correcta y cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. Ahora, la primera sería, encontró un paquete teniendo ropa nueva. Y luego tenemos la siguiente, encontró un paquete que contenía ropa nueva. Si nos damos cuenta, conteniendo representa la función de un adjetivo. Y entonces, cuando hablamos de un adjetivo, no lo podemos utilizar como gerundio. Entonces lo tenemos que utilizar como un adjetivo como tal. Y en este caso sería contenía. Conteniendo lo cambiamos por contenía. De esta forma nos quedaría así. Encontró un paquete que contenía ropa nueva. ¿Qué hicimos? Cambiamos el gerundio por un adjetivo. Esa es la intención de lo que yo te quiero dar a conocer en esta hora. Y luego vamos al siguiente, la número 2. Se enfermó, falleciendo el maestro. En este caso, tenemos la siguiente expresión, que sería se enfermó y posteriormente falleció el maestro. Si nos damos cuenta, aquí está teniendo la función después del verbo. En esta situación no podemos nosotros aplicar el gerundio, porque entonces estamos incumpliendo la regla de la gramática. Y de esta forma, la palabra falleciendo la estamos corrigiendo nosotros, en este caso por falleció, que ya es un verbo conjugado en tiempo pasado. Muy bien, te felicito, lo estamos haciendo bastante bien y creo que la intención de la clase está llegando. Ahora vamos a la número 3. Quiero que le prestes bastante atención en el caso de la comprensión lectora y en el caso también de la ortografía y redacción. Vamos a la número 3 y dice, la universidad aprobó un reglamento cambiando la escala de la evaluación. En este caso aquí nos está hablando a nosotros de que la forma de evaluar o la forma de obtener la ponderación está cambiando. Por lo tanto, tenemos que entenderlo tal como está acá. Pero, ¿estará correcto en la redacción? Nuevamente vamos a aplicar el tema del exceso de gerundios. Vamos acá. La forma correcta dice, la universidad aprobó un reglamento que cambia la escala de evaluación. Entonces, acá nuevamente estamos cambiando la palabra cambiando por cambia. Y esas es las situaciones de las cuales nosotros tenemos que ir captando para no ir excediendo en el caso de los gerundios. Como te digo, hay formas correctas de aplicarlo, pero también en el caso de que hay un verbo o que cumpla la función de un adjetivo, definitivamente nosotros tenemos que decirle momento y tenemos que aplicar correctamente lo que nos está pidiendo. Recordemos, estamos a un punto de ingresar a las clases de bachillerato. Por lo tanto, si nosotros no cumplimos con estas reglas, vamos a tener ciertas situaciones de las cuales no nos vamos a sentir, en este caso, cómodos, o en este caso, pues, podríamos decir contentos con la nota que podamos obtener. Por lo tanto, este tema te va a ayudar a ti a poder redactar correctamente y principalmente entender las reglas gramaticales, que son muchas, pero en este caso nos estamos refiriendo a 2 precisamente. De esta forma, pues yo te invito a que tengas la información ordenada de acuerdo a los ejemplos que yo te pude haber presentado. Errores, ambigüedades, hay muchas. Eso tenlo por seguro. Hay muchas y de ahí es donde nosotros tenemos que tener la oportunidad de poder corregirlo y de tener la idea mucho más clara. ¿Qué nos corresponde a nosotros ahorita? Lo que nos corresponde a nosotros es poder, primeramente, captar el tema y luego poder ir aplicando todo esto. Yo te hago una pregunta. ¿En dónde lo has practicado? Muy bien, cuando el profesor de matemática incluso te da algún problema, cuando estás escribiendo en el área de comunicación y lenguaje, cuando estás incluso en el área de ciencias sociales. Pero, repito, esto depende de la interacción que tú tengas con la práctica, que eso será un punto bastante importante. ¿De acuerdo? Muy bien. De esta forma hemos terminado nosotros el tema de los errores gramaticales, que hay muchos, pero en este caso nos concentramos en los circunloquios y el exceso de gerundios. Muy bien, ahí estaría entonces la temática que tenemos para este día. Y recuerda, muy bien, tener todos tus documentos en el portafolio Aprendo en Casa, para que tengas todo orientado a lo que se te está pidiendo.
Muy bien, y lo tengas bastante ordenado. Luego de eso también yo te recomiendo que compartas lo aprendido con el adulto que tengas a tu cargo. También en este caso, recuerda también la oportunidad de no quedarte con ello, incluso poderlo compartir con los demás. Y luego pues también recuerda las fechas importantes y las actividades que tenemos que hacer nosotros en el mes de junio, como el caso del uso de las 3 R's, que eso es parte de reducir, reutilizar y reciclar. Muy bien, agradecemos entonces toda la atención que prestaste para esta clase y espero que el trabajo haya sido bastante significativo. Como en este caso tenemos la conmemoración del Día contra el Trabajo Infantil. Te recuerdo también, lávate las manos constantemente con agua y con jabón, o en este caso puedes utilizar lo que es gel antibacterial. Agradecemos tu atención, agradecemos también a Ruth en la lengua de señas, en la traducción, y recuerda, quédate en casa. A continuación, matemática, tercero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profe Leonel Rivera y en esta oportunidad desarrollaré con ustedes el tema del trifoliar de repaso, siempre del tema de la factorización. Este es en el área de matemática de tercero básico. Muy buenos días a todos, a las personas que nos ayudan aquí para que este programa salga adelante. Muy buenos días, Mauricio, gracias por la colaboración. Los invito a que consigan su papel, su cuaderno, su calculadora, su lápiz, todos sus materiales para que empecemos a trabajar. Y al mismo tiempo les invito a que se laven sus manos, a que consigan su gel. Ya saben que protegiéndonos nosotros, pues también protegemos a nuestra familia. Empecemos a trabajar, pues. Como ya tenemos todos nuestros materiales, el día de hoy vamos a fabricar un trifoliar con el cual repasaremos las 3 operaciones que hemos trabajado. Nos vamos a recordar de ellas. Empezamos trabajando factor común, ¿sí? ¿Se recuerdan de estas letras? Empezamos con el factor común. ¿Qué dijimos de ellas? Revisemos en nuestros apuntes. ¿Que era común por qué? Revisen ahí. Porque la palabra común significa repetido. Buscábamos un número o una letra que estuvieran repetidos en cada uno de los términos. Tiene que estar en todos. Con uno que falte, ya no se puede resolver de esa manera. Ese era el factor común monomio, donde encontrábamos un número o una letra, ¿sí? Muy bien, esa fue la primera operación. La segunda, el factor común pero por agrupación. ¿Se recuerdan? Que encontrábamos que habían 2 términos que tenían una letra, habían otros 2 términos que tenían otra letra y hacíamos 2 grupitos, ¿sí? ¿Qué era lo más importante en esa operación? Que cada grupo o familia que formáramos tenía que tener la misma cantidad de términos. O los 2 tienen 2 términos, o los 2 tienen 3 términos, o los 2 tienen 4 términos, ¿sí? Tienen que haber la misma cantidad de términos. Esa era la segunda operación, factor común. Muy bien. Pero también vimos otra operación. ¿Se recuerdan qué significan estas letras? Las usamos ese día. ¿Sí? Trinomio, cuadrado, perfecto. Muy bien. Pero dijimos algo, que era trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Trinomio porque tenía 3 términos, ¿sí? Siempre va a tener 3. No puede tener ni más ni menos. Siguiente, que era cuadrado, ¿por qué? Porque el primero y el tercer término están elevados al cuadrado. Es decir, tienen raíz cuadrada, tanto en el número como en la letra.
pero también era perfecto. ¿Qué significaba la palabra perfecto en matemática? Que era exacto, que la raíz que estamos encontrando siempre debe ser exacta, que no podemos tener decimales. Muy bien, ese es el trinomio cuadrado perfecto. Y así estamos repasando las 3 operaciones que hemos visto. Pero ¿qué les parece si lo hacemos con ejemplos? Número 1. Copiamos, por favor. 36 menos 12h al cuadrado más h a la cuarta. 36 menos 12h al cuadrado más h a la cuarta. ¿Cuál de los 3 casos será? Tiene 3 términos. Tiene raíz cuadrada. ¿Quién me dice cuál es? Ayúdenme. 6, muy bien. Tiene raíz cuadrada. ¿Cuál va a ser? H al cuadrado. ¿Se recuerdan que el exponente se divide entre 2? 4 dentro de 2, 2. Sí tiene raíz y sí tiene raíz exacta. Solo me falta comprobar cuál. Que el de en medio o el segundo término, ¿qué tiene que ser? Lean en su cuaderno, en sus apuntes. Muy bien, tiene que ser el doble producto, ¿verdad? Aquí se los tengo de una vez. ¿El doble producto de quién es? El doble producto de multiplicar la primera raíz por la otra raíz. Entonces, 2 por 6, 12. Por h cuadrado, 12h cuadrado. ¿Será que este resultado coincide con el resultado de en medio? Sí, entonces sí es solución de este caso. Como ya comprobamos las 3 condiciones, ¿cómo va a ser la respuesta? ¿Cómo será la respuesta? Un paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis elevado al cuadrado, porque es trinomio cuadrado perfecto. Pero está elevado al cuadrado y adentro ¿qué colocamos? Las 2 raíces que ya encontramos. La raíz de aquí es 6, la raíz de aquí, h al cuadrado. ¿Y cuál es el signo que utilizamos? ¿Qué aprendimos? Que siempre colocamos el signo del término que está en medio o del término que es el segundo. En este caso, como es menos, la respuesta tiene menos. Si tuviera más, la respuesta fuera más. Y ahí tenemos un trinomio cuadrado perfecto resuelto. Copiemos, por favor. Entonces, nuestro trabajo del día de hoy en el repaso es reconocer qué es lo que estamos haciendo, qué caso es el que estamos viendo o analizando. Ejemplo 2. ¿Se dan cuenta que hoy vamos más rápido porque ya sabemos las reglas del juego? Ahí está el ejemplo número 2. Leámoslo, por favor. 12x a la cuarta y a la séptima menos 60x a la quinta y al cubo más 30x al cuadrado y a la sexta. Vamos copiando. Tiene 3 términos. ¿Sí? Parece trinomio, ¿sí o no? Ayúdenme. Claro que parece trinomio. Revisemos. 1, 2, 3. Pero ¿será que este trinomio es cuadrado perfecto? El primero, el 12, ¿tiene raíz cuadrada exacta? ¿Sí o no? No. ¿Será que el último, el 30, tiene raíz cuadrada exacta? Revisen. No. Entonces no es trinomio cuadrado y perfecto, solo es trinomio. Probemos con otro caso. ¿Será que tienen factor común? Es decir, ¿será que tienen algo repetido? ¿Un número o una letra? Revisen. Empecemos de aquí para acá. Este tiene quinta. Muy bien. Este tiene quinta. Muy bien. Pero este no tiene. El 5 no va a ser su factor común. Este tiene décima. ¿Sí? Este tiene décima.
Sí, pero este, 12 dentro de 10, no es exacto. No es común tampoco el 10. Busquemos otro número. Todos los números que terminan en número par o en 0, todos, apréndanlo de una vez, aplíquenlo para la vida. Todo el que termine en número par o en 0 tienen mitad, siempre. Miremos, terminan en 0, termina en número par, todos tienen mitad. Comprobémoslo. Mitad de 12, 6. Mitad de 60, 30. Mitad de 30, 15. Lo logramos, tiene mitad, mi factor común va a ser un 2. Y en las letras, todos tienen x. ¿Cuál es la menor? X cuadrado, el factor común va a ser x cuadrado. En la otra letra o variable tenemos y7, y3 y y6. La menor, y3. El otro factor común va a ser y3. Entonces, nos damos cuenta que sí es un trinomio, pero se resuelve por factor común. Y ya lo encontramos. ¿Será que es este? Revisen. 12 dentro de 2, 6. x4 dentro de x2, x2. y7 dentro de y3, y4. Muy bien. Sigan ustedes. ¿Cómo será el siguiente término? Menos dentro de más, menos. 60 dentro de 2, 30. x5 dentro de x2, x3. y3 dentro de y3, como son iguales, se anulan. Así lo hemos aprendido, ¿sí o no? Revisen sus apuntes. Siguiente. Más dentro de más, más. 30 dentro de 2, 15. x2 dividido x2, como son iguales, se anulan. y6 dentro de y3, me queda y2. Ahí está mi solución. Aquí está el factor común. Y aquí adentro del paréntesis, todo lo que me quedó de las divisiones. Y esa es mi respuesta. ¿Estamos claros? ¿Se dan cuenta cómo vamos reconociendo que cada uno tiene diferentes características? ¿Sí? Muy bien. Entonces a ustedes les toca ahora el siguiente reto. Vamos a seguir practicando y repasando, solo que de una manera más práctica, o tal vez, por decirlo así, más atractiva, más dinámica, que nos llame la atención de hacer matemática. Los invito a que consigan en ese su baúl, en esa su caja, donde tienen todos sus materiales, consíganme por favor 3 hojitas o pedazos de hojitas de colores, consíganlas. Pueden ser de reciclaje, consigan las hojas por favor. Muy bien. Consigan sus hojas, consigan masking tape o consigan pegamento de silicón, lo que tengan a la mano, ¿sí? Porque vamos a hacer un trifoliar. Todos sabemos que es un trifoliar. Alguien que no sepa, que me diga. ¿Sí? Bueno, ¿ya están listos? Yo conseguí estas hojas que están aquí. Conseguí 3 pedazos de hojas, agarré mi tijera, los adapté al tamaño que necesito y los voy a unir. Ya saben ustedes que los unen con su tape, con silicón, con pegamento, con lo que tengan a la mano. Y ahí está mi trifoliar. ¿Sí? Un trifoliar, ¿para qué nos ayuda? Para poder enseñar o demostrar un procedimiento o demostrar unas características, ¿sí? Entonces, en este caso, en cada uno de estos lugares vamos a colocar algo, ¿sí? En el primer lado, en este de aquí, ¿sí? Van a hacer lo siguiente. Si quieren lo hacen con una línea, con un marcador. Si quieren con otro pedazo de papel, yo aquí tenía ya listo unos. Voy a hacer lo siguiente. Yo voy a dividir en 3 porciones iguales la primera cara de mi trifoliar.
¿Cómo le voy a hacer? A mí se me ocurrió colocarle otros pedazos de papel de otro color para que se mire la división. Así, de esta manera. Lo cortan, lo miden, lo calculan más o menos y tiene que quedar 3 espacios, miren. Aquí. El orden de los colores no importa. Lo que importa es que la idea que tenemos 3 divisiones. Si quieren lo cambiamos. Si quieren que combine más el amarillo con el morado, cambiémoslo, no hay problema. ¿Sí? Podemos colocarlo aquí. Colocamos la división, la pegamos, colocamos la división. ¿Y qué van a hacer ahora? Ya que tengan su trifoliar formado, por favor, en este primer espacio que dejé aquí, quiero que ustedes me escriban qué es el factor común. Busquen esos apuntes, pues, y me escriben aquí con sus propias palabras. No quiero que lo copien, sino que lo vamos analizando con sus palabras, que es un factor común en unas 3 líneas. Aquí colóquenlo, por favor. Muy bien, sigan buscando. Ahí lo tienen todo. Recuerden que nuestros apuntes son como nuestro diario. Número 2. En el siguiente espacio, miren aquí, me van a colocar qué es un factor común, pero por agrupación. Lo acabamos de repasar. Vimos las características hace menos de 7 minutos. No puede ser que se nos olvide. Muy bien, usen sus palabras, su propio lenguaje. Ya llevamos 2. Factor común monomio, factor común por agrupación. Número 3. En el espacio de acá me colocan qué es. ¿Qué entendieron? Que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Se recuerda que lo explicamos con las siglas? Coloquen pues con sus propias palabras. Esa es la primera parte de nuestro trifoliar. Nos quedan 2 partes. En estas 2 partes vamos a realizar operaciones, ¿sí? Vamos a colocar operaciones aquí y operaciones aquí. Entonces, por favor, coloquen aquí el título operar. Solo eso. Operar. Colóquenlo, pues. Vamos escribiendo. ¿Qué vamos a operar? En esta parte de en medio. ¿Sí? Lo voy a correr un poquito. En la parte de en medio vamos a colocar 3 operaciones ahí, ¿sí? Y ustedes las resuelven en casa. La primera, aquí está. Apúntenla. 100mn al cuadrado menos 125m al cubo más 200. Ahí está la primera, ¿sí? Ya saben, estas operaciones van aquí, en la parte central de su trifoliar, que lo corrimos un rato para poder darle permiso a las operaciones. Ahí está la 1. Número 2. Aquí está la número 2. A8m menos 6a6m cuadrado más 4 a cuarta m cuarta menos 18 a cuadrado m sexta. Ahí está la segunda operación. Esa va aquí en medio, digámoslo así, la ubicamos ahí y la resolvemos. Muy bien. Número 3. Aquí se las presento. 16 más 40x cuadrado más 25x a la cuarta. ¿Estamos bien ahí?
Ahí está la número 3. Esas 3 operaciones ya saben que van aquí. Y las resuelven, por favor. Nos toca la tercera parte de nuestro trifoliar, ¿sí? Que ya tenemos con otro color. Siguiente operación. 100x a la 10 menos 60 a la cuarta x quinta y a la sexta más 9 a la 8 y a la 12. Y a la 12. Aquí está mi otra operación. Tienen que identificar qué tipo de operación es, qué características tiene. Muy bien. Siguiente. 1 más 2/3 de b al cuadrado más 1/9 de b a la cuarta. Muy bien. Copiémosla, por favor. Siguiente. Aquí la tienen. 4am al cubo menos 12amn menos m al cuadrado más 3n. Más 3n. Muy bien. Cópienla. Analícenla. Y la última, aquí se las presento. (3ax) menos 2by menos abx menos 6a más 3ay más 4b. Estas últimas operaciones las colocamos acá. Entonces, por favor, en su casa, con la ayuda de algún adulto, terminen su trifoliar, lo resuelven, lo guardan y se lo presentan a su profesor o profesora el día que regresen a clase. Y él o ella sabrán valorar su esfuerzo. Para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Así que recuerden lavarse las manos, quedarse en casa. Y tenemos días importantes que recordar y que celebrar, como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema el ensayo crítico para alumnos de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con suficiente agua y jabón. Si en caso no tuvieras, puedes utilizar jabón en gel. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Ruth, que nos acompaña en la lengua de señas. Muchas gracias, Ruth, por esa maravillosa interpretación. Y antes de empezar, vamos a recordar un poco acerca de los temas que empezamos a ver en las últimas semanas. Recordemos, temas literarios, temas en donde verdaderamente usted puede aplicar esa forma tan maravillosa de poder escribir, de hacer un relato, una gran historia. Y para esto prácticamente vamos a adentrarnos el día de hoy con el tema el ensayo crítico. Antes
de conocer el ensayo crítico, es sumamente importante que usted conozca qué es el ensayo. El ensayo, para que me acompañen por favor a leer esta definición, lo vamos a definir como un texto escrito en general por parte de un autor, y de uno solo también, en el que va a exponer de una forma argumentativa. Ojo, recordemos que es la argumentación. La argumentación es la forma ideal para poder expresar sus ideas a través de sus propios juicios. Y, por supuesto, expresar su punto de vista ante X o Y tema. Opiniones o posiciones. Eso va a ser la definición de lo que es un ensayo crítico. ¿Cuál es la funcionalidad? Y es que el ensayo es parte de nuestro género narrativo. ¿Se recuerdan que ya vimos los géneros literarios? Y el ensayo es parte de este género. Va a exponer un tema con el fin de persuadir al lector. Quiero que usted desde casa analice este punto de vista, analice este momento. ¿No le ha pasado a usted que cuando está usted leyendo un tema y de alguna manera usted cambia de opinión acerca de algo? Eso es la persuasión. La persuasión es venir e identificar y sentirse parte de, y luego sentirse convencido. Yo le pregunto a usted desde acá, ¿ha intentado persuadir a alguien con algún mensaje o algún texto informativo? Posiblemente sí. Y eso es la forma esencial que tiene el ensayo. Obviamente vamos a tratar de persuadir ¿a quién? Al lector. A que adopte el punto de vista de quien lo escribe. Si en caso hay alguna persona que está escribiendo sobre un X o Y tema, obviamente yo quiero convencer a alguien, pues esta va a ser la forma y la manera para que de alguna manera yo me sienta convencido de parte del autor que está relatándolo. Y el ensayo crítico, su funcionalidad, su esencia, va a ser venir y de alguna manera promover la crítica, de alguna manera promover la opinión acerca de un X o Y tema, promoverlo en positivo o negativo, cualquiera de esas dos finalidades. Y sobre todo, la función expresiva es la máxima emancipación que tiene el mensaje. Recordemos un poco las funciones del lenguaje. ¿Recuerdan ustedes la función apelativa o conativa, metalingüística, fática? ¿Sí? En este caso el ensayo va a ser expresivo porque va a expresar lo que el emisor, lo que el autor está tratando de interpretar y de decir a través de la escritura. Muy bien, esto van a ser entonces lo que es la definición y lo que es la funcionalidad de lo que es el ensayo crítico. Bien, acompáñenme en este momento para ver las características. Esas características que tiene el ensayo crítico. Para empezar, el ensayo crítico va a ser breve, ¿sí? El ensayo crítico va a trabajarse de una forma sencilla y no tan larga, porque si no, no se está cumpliendo la funcionalidad de lo que es un ensayo. Un ensayo usted lo puede realizar en una página o 2 páginas. A mis estudiantes, por ejemplo, yo les puedo dejar un ensayo de los últimos temas que hemos trabajado en lo que hemos trabajado acá en Aprendo en Casa. Entonces, debe ser breve. Subjetivo, ¿por qué? Porque está expresando una opinión, un punto de vista, algo general de parte del autor. En cambio, si en caso fuera objetivo, no se cumple la funcionalidad del ensayo. Recuerden que los subjetivos son los pensamientos que se atraviesan alrededor del autor para poder expresar una idea. Va a incluir citas y va a incluir referencias. Eso es sumamente importante. Miren ustedes. ¿No les ha pasado a ustedes que de alguna manera un profesor les deja una investigación? Jóvenes, por favor, investigar sobre la comunicación. Y usted viene desde casa y lo copia. Uy, cuidado, ahí tenemos errores garrafales en lo que son las citas y referencias. Hoy en día eso se le conoce como plagio. De la misma forma pasa en el ensayo. En el ensayo, si usted no coloca las citas y las referencias de donde usted puede sacar las fuentes de información anteriormente mencionadas, usted puede estar plagiando ese trabajo. Miren lo interesante de todo esto. Y es que en realidad, ¿cómo usted puede insertar una cita? Si usted está eligiendo un tema
que de alguna manera domina un 50%, usted por supuesto se puede ayudar de otra fuente de información, de un libro, de páginas de internet, de revistas, para que de alguna manera usted pueda incluir esas citas. Pero es sumamente importante. Si no, lamentablemente no cumplimos con esta característica que debe tener el ensayo. Sumamente importante el orden de hechos, ese orden lógico y coherente que deben de tener las palabras, los textos, los párrafos. Si no tiene un orden coherente, podemos perder esa lectura tan maravillosa que podemos tener en este momento con lo que es el ensayo. La libertad temática. El ensayo nos permite, miren ustedes lo increíble de esto, nos permite escribir, nos permite leer sobre lo que sea. Usted puede hacer un ensayo sobre cualquier temática y sobre cualquier tema. No importa. Acá lo interesante va a ser que usted tenga esa libertad de escritura y que usted tenga esa habilidad para poder escribir de manera correcta. Miren acá lo interesante. El público no es solo para una o dos o para un grupo de personas. Acá es para un público en general. El público es para todos, tanto como para niños, jóvenes, adultos, y de alguna manera pueden realizar esa intromisión en la lectura para que puedan trabajar en ello. Maravilloso. Esas serían entonces las características de lo que es un ensayo. Ahora bien, veamos acá. ¿Qué temas puedo yo trabajar en un ensayo? Miren lo interesante de esto. Yo acá les coloqué 4 temas que ustedes podrían trabajar, en las cuales pueden desarrollar esa habilidad artística, creativa y literaria. Política. Podemos hablar acerca de democracias, de elecciones y demás. Sociales. Una equidad de género y las redes sociales. Económicas. El PIB, que estamos hablando desde el punto de vista económico, y el valor monetario. Y en lo científico podemos hablar acerca de descubrimientos. Esas son mis ideas. Sin embargo, usted como estudiante desde casa, usted va a elegir cualquiera y puede hacer de ellos algo maravilloso con ese ensayo. Recuerde, enfocado desde el punto de vista crítico, porque lo que estamos trabajando el día de hoy, más allá de saber un poco acerca de la definición, va a ser la crítica. Muy bien. ¿Cómo vamos desde casa? Vamos comprendiendo, vamos analizando. Muy bien. Ahora vamos a trabajar las partes de un ensayo. Miren lo interesante de lo que un ensayo debe de tener. Y no lo podemos dejar a un lado. Siempre tiene que estar ante esto. Número 1, la introducción. Todo el mundo tiene problemas con la creación de una introducción. Profesor, yo no sé cómo hacer una introducción en un trabajo investigativo. Profesor, mira, aquí tenemos un inconveniente porque no es la introducción. A mí me ha pasado con mis estudiantes que vienen y me colocan, este trabajo se trata acerca de... Y no, eso no es una introducción. Vean acá, les coloqué una breve definición. Explica de qué tratará el texto. Esa es la introducción. Y esa introducción lo debe de contemplar lo que es su ensayo crítico. Debe de escribir acerca de la esencia de lo que va a tratar ese texto o ese ensayo. Maravilloso. Desde casa, ¿vamos comprendiendo un poco más? Muy bien. Desarrollo. El desarrollo ya es la parte fundamental. Es como el nudo del cuento. Es como la parte extensiva de la película donde usted se llega a emocionar. Y es en ese momento donde en el ensayo crítico y en el ensayo literario usted debe de desarrollar de mejor forma. ¿Por qué? Porque acá va a presentar a usted todas las ideas, todos los argumentos, todas las opiniones, todas las críticas acerca del tema que usted está trabajando. ¿Sí? Llevamos las dos partes del ensayo, tanto como introducción como desarrollo. Número 3, la conclusión. La conclusión va a mostrar una postura y una opinión. Esto hace de alguna manera la diferencia entre lo que es un ensayo y otro texto narrativo o crítico. ¿Sí? La conclusión debe ser un juicio. ¿Usted está a favor o usted está en contra? No hay más opciones y debe de dejar un argumento totalmente claro junto con la opinión y la postura. Esto va a hacer que el ensayo se vuelva interesante, porque miren, cuando una persona emite una opinión acerca de un X o Y tema, uno prácticamente en la lectura
se encomienda, lee, se emociona y usted ya puede decidir como lector si está a favor de lo que el autor, en este caso del ensayo, está logrando, o en otro caso, pues usted puede tener otro punto de vista. Es totalmente libre. Las citas y la bibliografía, lo que yo les comentaba acá, miren, con las características, es parte también de un ensayo. Se van a agregar al final de lo que es un ensayo. Esto para evitar cualquier tipo de mala información, en este caso de un posible plagio de otro ensayo. Y es que a usted no le gustaría que le fueran a robar sus propias ideas. A mí no me gustaría que yo como autor me fueran a robar mi libro, ¿sí? Entonces es sumamente importante y necesario lo que es las citas al final y las referencias bibliográficas. Tome en cuenta también que donde usted va a hallar información verídica y completa van a ser de parte de los textos escritos, de los libros. No quiero dar mala información acerca del Internet. El Internet es maravilloso para hoy en día. Sin embargo, es sumamente importante que usted también tome en cuenta los libros, ¿sí? La Hemeroteca Nacional, cuando primero Dios ya muy pronto vamos a tener ese retorno a clases y usted pueda visitar estos lugares que verdaderamente le dan un plus y una caracterización a nuestro país Guatemala. Muy bien. Ahora les tengo 10 pasos, miren, interesante. Miren. Yo ayer en la noche yo pensando, miren ustedes, cómo yo podría llegar a trabajar esos pasos de un ensayo. Yo encontraba 15 en un lado, encontraba 18 en otro lado, pero yo sinteticé en 10 pasos que yo considero que usted puede llegar a tener esa información más clara aún. Y quiero que me acompañen, por favor, a cómo yo voy a elaborar un ensayo. Número 1, va a elegir un tema. Eso es para empezar, ¿sí? Aquí les coloqué, por ejemplo, los temas que, a mi punto de vista, pues a mí me gustan, ¿sí? Usted puede elegir un tema, por ejemplo, podría ser la sociedad, un tema familiar, cualquier tema. Usted es libre, ¿ok? Número 2, segundo paso. Va a buscar la información necesaria en todas las fuentes que usted pueda llegar a tener o a trabajar. Recuerde, preferiblemente que usted busque fuentes de libros. Tercero, define tu punto de vista. El punto de vista en este momento ya va a ser esencial. Ojo, vamos paso a paso. Número 1, elige un tema. Número 2, busca información. Número 3, define tu punto de vista. Número 4, formula preguntas sobre el tema, a las que después darás respuesta. Aquí les puedo hacer una síntesis de 5 preguntas. Usted puede hacer 5 interrogantes por medio de las cuales usted puede desarrollar a través del ensayo y va a tener un máximo desarrollo en esta parte. Y va a hacer que el lector le interese este ensayo. Es interesante todo esto, ¿sí? Las preguntas podrían ser 5. Si usted quiere hacer más, es totalmente libre. Yo ya le comenté que puede hacer lo que quiera con su ensayo. Es interesante todo esto. Quinto paso. Escribe ideas principales. En clases anteriores ya vimos que es una idea principal. Esa idea que sintetiza, ¿verdad?, todo el texto. Yo les aporté acá que usted debe escribir por lo menos ideas principales para que su ensayo siga desarrollándose con gran éxito. Sexto, escribe ideas secundarias. Sumamente importante que de las principales se puedan desprender las secundarias. Si no, no existe un texto coherente, cohesivo y lógico. ¿Sí? Muy bien, tomemos en cuenta el quinto y el sexto paso. Séptimo paso, cuidado con esto, miren. Utiliza los signos de puntuación adecuados y correspondientes. Miren, a veces por una tilde, ¿sí?, se cambia todo el sentido de la oración o del texto. Ojo, miren por ejemplo con la palabra papá. Yo quiero escribir papá, ¿sí?, de mi papá. Pero si usted escribe sin tilde, papa. ¿Y qué es una papa? Para comer. Entonces ahí es donde en realidad se pierden todo lo que es el significado lógico y pierde todo sentido de nuestro texto. Sumamente importante que en realidad sí utilicemos esos signos de puntuación adecuados en donde correspondan. Número 8, octavo paso. Cita las fuentes
que utilizas, ¿verdad? Eso ya lo mencionamos tanto en las partes, tanto en las características, sumamente importante. Noveno paso, utiliza un estilo propio y sencillo, elemental para un ensayo crítico. Usted debe tener su propio estilo, nadie le va a copiar a usted. Su estilo es totalmente propio y universal. Usted es dueño de sus propias letras y palabras. Décimo paso, realiza una revisión final. Eso sí es sumamente importante, ustedes no lo pueden dejar a un lado. Y es que cuando usted termina de escribir un texto, no me puede dejar mentir, porque estoy seguro que le ha pasado, cuando se da cuenta, observa un error ortográfico, un error posiblemente de redacción. Y de esta forma, usted se da cuenta que a través de la revisión final existe un error y existe un problema, y en ese momento usted necesita llegar a corregir de lo que de alguna manera necesita o está trabajando. ¿Sí? Siempre importante realizar las correcciones de estos errores, de las fallas, para que de alguna manera usted y su ensayo se desarrolle con todo éxito. Sumamente importante, mis estimados estudiantes, que ustedes puedan manejar estas partes para poder elaborar lo que es un ensayo y todo lo que yo les acabo de brindar, que es una amplia gama de poderes y de conocimientos sobre el ensayo y el ensayo crítico. Muy bien. Ten presente, mi querido estudiante, guardar siempre tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y yo les voy a dejar a ustedes el siguiente reto para nuestra siguiente clase. Y bueno, creo que usted ya tiene la habilidad lingüística y literaria para poder crear un ensayo. Ya vimos literatura grecolatina, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo y Romanticismo. Increíblemente las 6 corrientes literarias que trabajamos, y usted tiene una amplia gama de conocimientos, tanto como de arte, como de literatura, como de historia, y en realidad esto nos abre, miren ustedes, como no tienen ideas, el poder del conocimiento general. Yo le dejo a usted el siguiente reto: elabore un ensayo crítico, con todas las partes que usted tiene que elaborar, como los pasos que usted debe seguir, las partes que debe de utilizar aquí en mi parte de atrás, los temas que usted puede trabajar, y de alguna manera usted puede desarrollar su ensayo en un promedio de 1,5 hojas, si en todo caso 1 página, pero se va a trabajar con sus propias palabras, sumamente importante. ¿Qué aprendiste en el programa de Aprendo en Casa? Aprendiste acerca sobre el ensayo crítico, características, partes y cómo debe usted elaborar ese ensayo. Comparte con un adulto lo aprendido. Puedes compartir con cualquier persona acerca de lo que el día de hoy has trabajado y de lo que también vas a trabajar en los próximos días. Recuerda que el 5 de junio estamos conmemorando lo que es el Día del Medio Ambiente. Te invito entonces también a reducir, a reutilizar y a reciclar. Asimismo, también el 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Te recordamos, por favor, lávate tus manos constantemente con suficiente agua y jabón. Si no tienes, puedes utilizar jabón en gel. Quédate en casa, porque juntos vamos a salir adelante. Una cosita antes de terminar, y sumamente importante: la tilde es un signo ortográfico, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta, lo recordemos. Esa tilde no la podemos obviar, no la podemos dejar, porque si no, perdemos ese sentido de la palabra. Muy bien, chicos, un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy, y hasta pronto. Quédate en casa. A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Berta Guerra y en esta oportunidad desarrollaremos el tema de función lineal, ecuación de la recta, cálculo de la pendiente, del área de matemáticas de cuarto diversificado. Mucho gusto, yo soy Pedro Comelli. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad numérica y pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón, y vamos a iniciar con nuestra clase. En algunos modelos que nosotros podemos encontrar en la vida diaria, podemos encontrar
Por ejemplo, cuando nosotros compramos tortillas y en proporción con el dinero que gastamos durante la semana o durante el día, pan, y muchos de esos modelos son lineales. Entonces el día de hoy vamos a iniciar con eso. Podemos observar aquí que hay dos dimensiones. Tenemos las dimensiones de las abscisas y de las ordenadas. A esto le vamos a nombrar nosotros plano cartesiano. En este caso tenemos diferentes rectas. Pensemos que esto es una recta, ¿sí? Y esto continúa para abajo y hacia arriba. Entonces pueden verse que aquí hay una pendiente, ¿sí? Se observa muy bien. Aquí, por ejemplo, aquí no hay pendiente, ¿sí? Es una recta vertical. Y podemos encontrar aquí que aquí forma otro tipo de pendiente. Y también tenemos algunas, como esta, que aquí podemos decir, sucede que esta recta es diferente, ¿sí? Para esto, entonces, existe un material que muchos matemáticos lo descubrieron y lo dedujeron. Ah, bueno, entonces esto se ha ido construyendo con el tiempo. Claro, todo se construye con el tiempo. Muy bien, Ajá. entonces cuéntame, ¿cómo sería entonces? Este es el modelo matemático de la ecuación general de un modelo lineal. Vimos que se hacen rectas, podemos decir también líneas, pero en realidad es un modelo matemático donde se describe cada uno de los aspectos de una ecuación. Muy bien. Bien, entonces el modelo general tenemos ahora donde X, que conocemos en este caso en el plano, que son las abscisas, Y son las ordenadas, ajá, y tenemos un punto, ¿sí? Un punto donde puede intersectar cualquiera de esos dos, principalmente las ordenadas. Y esto es igualado a 0, ¿sí? En el modelo ya descrito, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, tenemos la ecuación de la recta, donde tenemos dos variables, las ordenadas y las abscisas y el punto de intersección. En este caso hay otra que nos interesa bastante y es esto, esta letra M. Ah, muy bien. Se le colocó simbólicamente M, pero en realidad vamos a llamarle pendiente. Entonces, cuando miremos una M en un modelo matemático, podemos decir que es una pendiente. Muy bien. En esta ocasión, pues vamos a ver la pendiente. Muy bien. También podemos encontrar una ecuación donde podemos estudiar un punto, siempre en el plano cartesiano, y su pendiente. También podemos encontrar el modelo que nos puede describir en sí la pendiente. Creo que tú tienes algo que aportar ahí. Sí, creo que lo que tenemos que tener bastante claro en esta clase es la definición o a qué es lo que queremos llegar nosotros con decir la pendiente, ¿sí? No es que tengamos algo que hacer, algún pendiente, no, sino que con pendiente nosotros nos queremos referir a que va a ser el ángulo de inclinación que tenemos. Entonces, si nuestro ángulo pareciera que fuera creciendo, vamos a decir que es creciente. Pero si nuestro ángulo nos estuviera diciendo que va hacia abajo, nos va a decir de que va a ser una recta decreciente. ¿Algo más que nos quieras agregar con este otro cartel? Sí, para encontrar en sí una pendiente, vamos a hacer una igualdad, se podría decir, al momento de observar estos modelos, como lo hicimos al inicio. Entonces, si es creciente, la pendiente tiende a ser mayor a 0. Mayor a cero, O muy sea, bien. de esta manera, pendiente mayor que 0. Esto quiere decir que su pendiente va a ser positiva, ¿sí? Muy bien. Y si es decreciente, su pendiente va a ser menor que 0, de esta manera. Ya colocando esto, podemos decir entonces que esta pendiente es menor que 0 y van a ser pendientes negativas. Ahora, ¿qué sucede si la pendiente está de esta manera? De esta manera, ¿sí? Siempre tiende al infinito, es una recta. Esto quiere decir que la pendiente está igualada a 0. Aquí podemos observar abajo. La pendiente entonces es igualada a 0. Y si la pendiente
está de esta manera, realmente no está definida. Entonces vamos a decirla indefinida. Indefinida. Muy bien. Entonces, como veo que tú traes una varita, yo también fui a conseguir una mi varita, ¿verdad? Pero solo tengo la duda, ¿siempre va a estar aquí mi línea? ¿Siempre se va a mover sobre este punto, sobre este eje? No. No, entonces Puede cambiar. quiere decir de que si esta tiene esta posición, pero se encuentra más para arriba o más para abajo, pero siempre tiene esta forma, va a ser creciente. Así es. Si se encuentra en esta otra posición, sin importar que no pase por este punto, se puede encontrar en cualquiera, ¿sí? Quiere decir que va a ser decreciente. Si está acostadita así durmiendo, ¿verdad? En posición horizontal, va a ser igual a 0. No importa si está aquí arriba, más para abajo, 0 siempre. Así es. Y si se encuentra en vertical, va a ser indefinida. Igual se puede encontrar en cualquier posición. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece? Que hoy me vas a retar tú a mí y vamos a utilizar la que nos comentaste tú, la ecuación de la pendiente. Entonces, coloca 2 puntos en el plano. Vamos a por ver favor. los 2 puntos. Y estos 2 puntos los tengo por aquí guardados. Muy bien. Para poder colocarlos en nuestro plano. Sí, entonces tenemos aquí un punto. Muy bien. Y vamos a colocar otro punto por acá. Aquí, vamos a colocar. Muy bien. Aquí. Aquí era. Sí. No, yo me recordaba que era aquí, sí es cierto. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar las coordenadas de cada uno de nuestros puntos. Como este fue el primer punto, que le vamos a nombrar punto A, yo voy a venir y voy a tomar mis coordenadas. ¿Qué van a hacer? Siempre vamos a utilizar el dato en X, que será -2, y en Y será 3. Luego este otro punto, como es el segundo, lo llamaremos B, simplemente porque vamos en orden. Y de nuevo volvemos a tomar en X 4 y en Y -1. Entonces, como ya tenemos nuestras coordenadas y ya identificamos cuántos son nuestros valores, vamos a trabajar nuestro ejemplo. Entonces, ya indicamos que A va a ser igual a -2,3. Como fue el primer punto que nos dieron, lo sostienes por favor, profe, gracias. Entonces, como es el primer punto, entonces el primer dato es X, ¿verdad? Así es. Vamos a tener a X. Entonces yo voy a decir que esta va a ser X1, que será igual a -2, y el otro dato será Y1, que será igual a 3. Como B es el segundo punto, yo voy a decir de que este dato también va a ser X, pero va a ser X sub 2, que tendrá el valor de 4, y luego Y tendrá el valor de -1. Entonces, como ya identificamos nuestros puntos en el plano, nuestros puntos con las coordenadas, y también ya les dimos que el primer dato va a ser los valores de 1, y estos van a ser, híjole, se me estaba olvidando acá, profe, Y sub 2. Entonces, sustituimos la ecuación que tú me indicaste, ¿verdad? Porque podemos definir que la pendiente va a ser el cociente entre la diferencia de los valores de Y y de los valores en X. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Al momento que sustituyamos nuestros valores. ¿Por qué razón? Porque vamos a iniciar con Y sub 2, que sería -1. Luego vamos a ir siempre en nuestra ecuación, vamos a tener un signo menos. Nuestro signo menos. Y vamos a tomar ahora Y sub 1. Va a ir después, que será 3. Colocamos nuestros denominadores, que serán las X, pero vamos a iniciar con X2. Iniciamos con X2, que será 4. Nuevamente nuestra ecuación dice que será signo menos. Y X sub 1 será -2. Tenemos que tener bastante cuidado, profe, porque podemos equivocar el menos de nuestra ecuación con el menos del valor del punto A. Entonces, al momento de que operamos nuestros paréntesis, es donde vamos a ver que obtendremos el resultado -1
menos 3. Y en nuestro denominador sabemos que menos por menos obtendremos más. 4 más 2. Signos iguales los sumamos, menos 1 y menos 3. Menos 1 y menos 3 será menos 4. 4 más 2 serán 6. Como observamos en esta fracción, ¿verdad? Que es menos 4 sextos, yo lo puedo simplificar. ¿Dentro de cuánto crees tú que lo podemos simplificar? Veo que los dos son números pares. Muy bien, como son pares podemos dividirlos dentro de 2. Tomamos nuevamente nuestro signo y dividimos. 4 dividido 2 será 2 y 6 dividido 2 será 3. Por tanto, nuestra pendiente será menos 2 tercios. Entonces, ya encontramos cuánto es el valor de nuestra pendiente. Pero también tú me estabas indicando de que tenemos que trabajar lo que va a ser el punto pendiente para encontrarlo de la forma de la ecuación. Entonces, apliquémoslo, porque ya tenemos nuestra pendiente y también ya tenemos puntos. Tenemos 2 puntos. Tenemos 2. A y ¿Cuál B. quieres? ¿A o B? Intentemos con el A. Muy bien, vamos con el A. Como esta fue la ecuación que tú me indicaste, ¿verdad? Entonces voy a sustituir los valores. Voy a sustituir el valor de la X en el punto A y el valor de la X, perdón, el valor de la Y en el punto Y. Sustituimos, bajamos Y menos, recordemos de que en Y va a tener el valor de 3 porque tú me lo diste. Y colocamos nuestro signo igual, la pendiente, la que encontramos hace un momento, que será menos 2 tercios, bajamos nuestro paréntesis, nuestra X, menos el valor de X, que será menos 2. Otra vez, tenemos que tener cuidado, no es lo mismo este signo menos que el menos 2, no podemos confundirlos. Empezamos simplificando. Simplificamos nuestros signos y también vamos a simplificar nuestro coeficiente que tenemos adelante del paréntesis. Decimos menos 2 tercios por X, menos 2 tercios X. Menos 2 tercios por menos 2, ¿sí? Lo vamos a operar más despacio en casa, pero ahorita veamos de que menos por menos obtendremos más. Y nuevamente volvemos a multiplicar. Menos, obtendremos signo menos. 2 tercios por 2 serán 4 tercios. Como de este lado no estamos operando aún, simplemente ¿qué? Lo copiamos. Lo copiamos, gracias. Pero como queremos dejar completamente despejada nuestra Y, vamos a aplicar las reglas que nosotros conocemos matemáticas. Como quiero despejar menos 3, voy a operar con el opuesto, que será más 3. Quedándonos de este lado, 0, porque más 3 menos 3 serán 0, es 0, y únicamente nos quedará Y. Y acá nos estará quedando más 3. Simplificamos nuevamente, y de este lado, recordemos que les había dicho que solo me queda la letra Y. La igualamos a menos 2 tercios de X, lo que tenemos acá, y tenemos que simplificar nuestra fracción con el entero. Como es menos 4 tercios más 3 tercios, yo voy a obtener más 5 tercios. Si te das cuenta, esto tiene como que forma de ¿qué? Dime tú. Muy bien. Tiene forma de la ecuación general De la recta. de la recta. Porque si observas, me está quedando Y, que será igual a M, que tú me dijiste que M será la pendiente, X más la constante que estará encontrándose con la abscisa. Entonces ya podemos calcularlo según 2 puntos y también obteniendo con punto y pendiente. Ya tenemos resuelto casi todo, ¿verdad, profe? Así es. Entonces, en conclusión, podríamos decir, para encontrar una pendiente necesitamos nosotros 2 puntos. En este ejemplo necesitamos los 2 puntos en este ejemplo y encontramos que nuestra pendiente es negativa.
Ah, es cierto, Ajá. tú me lo habías dicho anteriormente. Cuando es negativa, quiere decir va hacia abajo, es decreciente. Entonces mi gráfica será decreciente. Decreciente. Esto quiere decir que la pendiente es menor que 0. Muy bien, entonces Precisamente. Y por eso salió negativo. creo que yo ya estoy lista para que dejemos nuestra tarea. ¿Qué opinas? ¿O qué más deseas decirme? No, creo que ya es hora que tenemos que retar a los que están viéndonos en la televisión. Muy bien, me El gusta día más de hoy, reto. Esa sí. palabra suena como que Entonces tenemos 2 retos. Así como el día de hoy nosotros también desarrollamos e encontramos la pendiente, también necesitamos encontrar un modelo matemático que pueda explicar muchas cosas que hacemos nosotros, que directamente proporcional a dinero o a compras, a comida que tenemos o a ventas, esto se puede aplicar y evitar las grandes tablas que a veces yo he visto en algunos lugares. Sí, tienes razón. Con un modelo matemático así, sustituyo mis datos y encuentro lo que deseo. En este caso, las 2 variables, y allá lo podemos ver, la variable independiente y la variable dependiente. Ajá. Entonces tenemos 2 datos que vamos a hablar siempre. En este caso vamos a determinar la pendiente y la recta, la ecuación de la recta, y tenemos 2 puntos. Sí, tenemos 2 Al puntos. igual que como se hizo acá, hay 2 puntos. Y si nosotros observamos esta recta, ¿sí?, podemos decir que es mayor que 0 o menor que 0. Según la tabla que nosotros vimos, ¿cuál crees que es? Yo creo que va creciendo, ¿verdad? Entonces es mayor que 0. La pendiente será positiva. Les damos ya una clave. Para poder resolver Este nuestra reto. tarea, ¿no? Ajá, Este este reto, sí. Entonces Reto. la pendiente y la recta. Tenemos 2 puntos. Ahora A lo vamos a nombrar aquí, menos 3 y menos 2. Coma menos Ajá. 1, muy bien. Y B en este caso es 8. 8,5. Muy Ajá. bien. Y recordar siempre de que tenemos que tener bien claro quién es nuestro primer punto para determinar quién será la X1 y la X2. Y luego nuestro segundo punto para determinar quién es la X2 y la Y2. Profe, creo que entendí bastante. Te quiero agradecer mucho y tengo algo para ti. Así. Algo muy especial. Yo lo hice pensando en ti, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Siempre estoy, pendiente. Muy bien. Pendiente de ti. Sí. Gracias. Así como nosotros de maestros nos encontramos pendientes de ustedes en casa para que aprendan todo lo necesario. Bien, para terminar entonces siempre les recordamos que tienen que guardar lo que ustedes tienen en su casa de matemático, de otros cursos, en el portafolio, en su bolsa o donde ustedes están guardando su material educativo, que esto les va a servir para seguir aprendiendo en casa. También los invitamos a que se laven siempre sus manos. Muy bien. Y recuerda también compartir todo lo que has aprendido hoy con nosotros. El 5 de junio tenemos el Día Internacional del Medio Ambiente. Te invito a reducir, reutilizar y reciclar. ¿Tienes alguna otra fecha? Sí, también está el 12 de junio. Se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Muy bien. Y ahora sí, lávate las manos con agua y jabón o gel y recuerda que Quédate en casa. A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Análisis macroestructural de la oración del área de lengua y literatura para diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o las desinfectes con gel antibacterial. Y saludemos a Pablo, que nos acompaña hoy en la interpretación de lengua de señas. Puede que el título del tema que vamos a desarrollar hoy suene algo complicado,
análisis macroestructural de la oración. Y te preguntarás, ¿eso qué es? Vamos a dividir la palabra. Macro, grande. Micro es pequeño. Entonces, macro nos vamos a referir a algo grande. Y estructural, la estructura, la forma de la oración. Puedes compararlo, por ejemplo, con el cuerpo. El cuerpo, ¿por qué se sostiene? Por los huesos. Esa es su estructura. La oración, también, vamos a decirlo de esta manera, tiene algunos huesos. Y vamos a ver qué elementos van a llenar esos huesos, ese esqueleto. Y a eso nos referimos con el análisis macroestructural de la oración. Vamos a recordar también algunos temas que ya has visto durante básico, primaria, sustantivos, artículos, adjetivos, y vamos a ver cómo se reúnen todos ellos en una oración y qué estructuras forman. Generalmente nosotros conocemos que la oración la dividimos en sujeto y predicado. Hay varios enfoques lingüísticos, gramaticales, que les dan diferentes nombres a estos componentes. El que vamos a trabajar nosotros los llamaremos sintagmas. ¿Y qué es un sintagma? Es un grupo de palabras reunidas alrededor de un núcleo. Un núcleo es la parte central, la parte más importante de algo que lo constituye. En este sentido, un sintagma va a tener un núcleo, va a ser una palabra o un término principal que va a ir en el centro, y alrededor de ese núcleo girarán las palabras para que tengan sentido. Y como te indicaba, nosotros conocemos componentes básicos de la oración, el sujeto y el predicado. ¿Te recuerdas qué es el sujeto? El sujeto es de lo que hablamos en la oración. Y el predicado es lo que decimos acerca del sujeto, lo que se predica acerca de lo que estamos hablando. Y también te recordarás que hay oraciones unimembres y bimembres. Las bimembres se componen de sujeto y predicado, y las unimembres también las podemos llamar unipersonales. Es decir, no vamos a encontrar un sujeto. Y recuérdate también que en la mayoría de casos, para que una oración sea completa, el verbo le va a dar ese sentido a la oración. Podemos decir llueve y ya es una oración. Muy bien, entonces, ahora partiendo de como recordamos que la oración se divide en sujeto y predicado, vamos a darle un nuevo nombre, en otra teoría o otro enfoque, al sujeto. Lo vamos a llamar sintagma nominal. Y este sintagma nominal va a estar compuesto de 3 elementos. El primero será el núcleo. Recuerda que el núcleo es lo más importante, es la parte principal. Y si te recuerdas, en el sujeto, ¿cuál es la parte principal? Aprendimos que el núcleo o la parte central de un sujeto lo forma un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. ¿Te recuerdas qué función tiene o para qué sirve un sustantivo? El sustantivo nombra personas, animales, cosas, ideas. Puede ser un nombre propio, Mario, puede ser un objeto, mesa. Ese es el sustantivo. El pronombre sustituye al sustantivo dentro de la oración para no crear redundancias y no cansar a quien nos escucha o quien lee si pronunciamos o mencionamos una y otra vez el mismo objeto. Por ejemplo, la mesa es café, la mesa tiene 2 patas, se puede sustituir por ella. También tenemos los pronombres yo, nosotros y la palabra sustantivada. Por ejemplo, azul, ¿qué recuerdas tú que es? ¿Azul es un sustantivo o un adjetivo? Si lo unimos, azul es un adjetivo, califica a un sustantivo, el libro azul, la mesa azul. Pero si le colocamos un artículo, el azul, ya es una palabra sustantivada y se convierte en sustantivo. Ahora también tenemos unos modificadores, el modificador directo y el indirecto. Pero sé que probablemente estés preguntándote, ¿pero esto cómo lo aplico a la oración? Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Quiero que me acompañes.
En tu cuaderno también te invito a que utilices diferentes colores para que puedas verlo gráficamente y que lo puedas ir diferenciando. Tenemos esta primera oración. Luis, el sobrino de Ana, trabaja en la farmacia. Tiene un sentido completo, lo cual es una característica de la oración. Ahora busquemos en dónde está el sintagma nominal o el sujeto. Preguntémonos, ¿de quién está hablando? Correcto, Luis. Entonces, vamos a colocar acá el corchete o llaves y colocaremos sintagma nominal, SN. Ahora busquemos el núcleo. ¿De quién estamos hablando? Preguntémonos nuevamente. Me dirás, Luis, el sobrino de Ana. Pero, ¿qué sucede si quitamos el sobrino de Ana? Nos queda Luis y aún así tiene sentido la oración. Estamos hablando de Luis. Y nuestro núcleo, entonces, será Luis. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro núcleo, que es un sustantivo, si te das cuenta. Ahora pasemos a los modificadores directos e indirectos. Un modificador directo puede ser un determinante. Los determinantes son artículos que van unidos al sustantivo, el sobrino. Este es un determinante. Luego tenemos un adjetivo que nos va a describir al sustantivo, como te había indicado anteriormente. Todo lo que nos describa azul, nos dé cualidades o nos vaya describiendo del objeto que hablamos. Colores, formas. Y tenemos el modificador indirecto. El modificador indirecto se puede omitir de la oración y aún así la oración tendrá un sentido completo. Y el sintagma, por ende, tendrá el sentido completo. Y los modificadores indirectos que tenemos, oraciones de relativo, complementos de nombre, aposiciones o preposiciones adjetivas. En ese sentido, si observas acá, el sobrino de Ana va entre comas. ¿Te recuerdas qué elemento colocamos entre comas? ¿Cómo se le llama a esa función? ¿Crees tú que es un complemento de nombre, una aposición o una preposición adjetiva? Esta es una posición, por lo tanto es un modificador indirecto. Y también podemos localizar modificadores indirectos porque estos elementos necesitan de alguna preposición para unirse al sustantivo. Por ejemplo, acá, Luis, el sobrino de Ana, vemos que hay una preposición de, y esto va unido al sustantivo. Esto le da un sentido completo, el sobrino de Ana. Si le quitamos de, el sobrino Ana, ¿tiene sentido? Ahora, el modificador directo, también para que tú lo puedas localizar al momento que estés analizando las oraciones, el modificador directo, como su nombre lo indica también, va directamente unido al sustantivo. No necesita de ninguna preposición, ningún nexo. El sobrino. Si te das cuenta aquí, nada lo une. En cambio, sobrino, Ana, para que tenga sentido, necesita de este nexo que le llamamos, ¿te recuerdas cómo se llama esta categoría? Se llama preposición. Entonces, también tenemos que este sintagma nominal va a tener algunas funciones específicas dentro de la oración. Y las funciones específicas serán el objeto directo que responde a la pregunta ¿qué? O ¿qué fue lo que se hizo? Por ejemplo acá, sacó una tarjeta roja. ¿Qué fue lo sacado? Una tarjeta roja. Sobre ese objeto recae la acción. Luego un complemento circunstancial que responde a la pregunta ¿cómo? Tenemos acá otro ejemplo, vendrá tarde. Tarde es parte del sintagma nominal y está calificando la acción. Luego un término de proposición, le envió la carta a su hija. También acá lo podríamos encontrar como un objeto indirecto, es decir, ¿quién sale beneficiado de esa acción?
Le envió la carta. ¿A quién? A su hija. Le podemos remover a su hija y aún así la oración tiene sentido. Le envió la carta. Esto es del lado del sujeto, el sintagma nominal. Ahora acompáñame a ver del lado del predicado, que es el sintagma verbal. Así como el sintagma nominal tiene su núcleo, que vimos es un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada, de la misma forma el sintagma verbal tendrá un núcleo. Y si te digo sintagma verbal, ¿cuál infieres tú que es el núcleo de este sintagma? Correcto, el verbo. Y el verbo nos puede indicar una acción o un atributo. Esto lo veremos también. En el sintagma verbal tenemos también un núcleo que puede ser o siempre será el verbo. Del verbo podemos encontrar locuciones verbales o perífrasis. ¿Y cuáles son estas perífrasis? Perífrasis verbales es la unión de dos verbos. Necesitamos un verbo auxiliar y otro verbo para que tengan un sentido completo. Por ejemplo, una perífrasis de infinitivo, pudo cocinar. De gerundio, estuvo llamando. De participio, vino acompañado. Necesita un verbo auxiliar para que tenga sentido completo la acción. Muy bien, entonces regresando a nuestra oración, si ya analizamos acá el sintagma nominal, por lógica lo que nos sobra es el sintagma verbal. Y acá, entonces, ¿cuál crees tú que es el núcleo? Muy bien, trabaja. Este es nuestro verbo. Regresando, entonces, a las partes del sintagma verbal, tenemos un complemento directo, que es el elemento sobre el cual recae la acción. Acá el ejemplo, ha visto la lluvia. ¿Qué fue lo visto? La lluvia. Sobre la lluvia recayó la acción de ver. Luego tenemos un complemento indirecto, que es el receptor de la acción. ¿Quién salió beneficiado de esa acción? Y un complemento circunstancial, que nos va a decir tiempo, lugar y modo. Va a calificar en cierta forma también al verbo o las acciones que se realizaron. Y en cuanto al sintagma verbal, tenemos dos tipos. El predicado nominal, el cual va a contener un verbo copulativo. Los verbos copulativos, ser, estar, parecer. Y únicamente nos van a dar descripciones de personas, animales, objetos o acciones. Por ejemplo, ellos son felices. ¿Te está describiendo una emoción o está planteando alguna acción? Está describiendo una emoción, cómo ellos se sienten en ese momento. Entonces decimos que es un predicado nominal de atributo. Y un predicado verbal será aquel que utiliza un verbo predicativo, es decir, nos señala una acción. Diego estudió para el examen. Estudió nos da la idea de una acción, de estar repasando, de estar leyendo libros, de estar revisando las notas, nos da una acción. Y acá entonces también te ejemplifico el complemento indirecto. Por ejemplo, ¿para qué estaba estudiando? Para el examen. ¿Qué fue lo beneficiado? El examen. Si le removemos, queda con un sentido completo. Diego estudió. Ahora, regresemos acá a la oración. Luis, el sobrino de Ana, trabaja en la farmacia. En la farmacia, con base a lo que hemos visto del sintagma verbal, ¿qué crees tú que es en la farmacia? ¿Un modificador directo, un modificador directo o un complemento circunstancial? Preguntémonos, ¿qué fue lo trabajado? No hay nada que nos señale que fue lo trabajado. ¿A quién trabajó o qué salió beneficiado de trabajar? Tampoco lo tenemos. Pero si nos preguntamos, ¿en dónde trabaja? En la farmacia. Un complemento circunstancial. Entonces podemos decir que esta oración está compuesta de un sintagma nominal y un sintagma verbal. Nuestro sintagma nominal
tiene un núcleo y tiene un modificador indirecto. Y nuestro sintagma verbal también tiene núcleo, el cual es un verbo predicativo, y también tiene un complemento circunstancial. Ahora te invito a que copies esta oración en tu cuaderno. Pedro le regaló una pelota a su hermano mayor. Y que con base al sintagma nominal y sintagma verbal que hemos visto hoy, la analices y puedas tú determinar si hay algún modificador indirecto, modificador directo, complementos, y lo pongas en un cuadro. Te preguntarás también, ¿por qué es importante aprender cómo está estructurado? ¿Para qué va a servir saber esto? Como te indiqué, las oraciones o la forma como hablamos tienen un esqueleto, una base, y nosotros debemos de rellenar con sentido lógico y orden lógico esa estructura. Tal vez nosotros no pensamos al momento de hablar, ahorita voy a aplicar un modificador indirecto, un modificador directo, pero en nuestra mente, esta estructura queda grabada, y eso es lo que permite que nosotros transmitamos o nos comuniquemos eficazmente. Conocer las relaciones lógicas que hay entre las palabras te va a permitir comunicarte también eficazmente. Si no, dime, ¿cómo entenderías también las clases de matemáticas, las clases de psicología, de contabilidad, de estudios sociales? ¿Crees que si no supieras formar oraciones correctamente, todo lo que aprendes o todo lo que escuchas tendría algún sentido? Esa es la importancia de saber cómo se relacionan las palabras y cómo debemos utilizarlas. Muchas gracias por tu atención y te recuerdo que guardes tus trabajos en el portafolio Aprendo en Casa. También que compartas todo lo aprendido y lo que has visto hasta el momento con alguna persona con quien te esté acompañando y así asegurarte que estés aprendiendo. Recuérdate que en junio también conmemoramos el Día del Medio Ambiente y también conmemoramos el Día contra el Trabajo Infantil. Gracias por tu atención. Te recuerdo, lávate constantemente las manos con agua y con jabón o desinféctalas con gel antibacterial. Y quédate en casa porque juntos saldremos adelante. A continuación, Matemática, quinto diversificado. Bienvenida a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Medidas de tendencia central para datos no agrupados del área de matemática del grado de quinto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria, percepción y habilidad numérica. Hoy saludamos muy cordialmente a Mauricio, que nos acompaña en lengua de señas. Mucho gusto. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, puedes utilizar alcohol en gel. Lo importante es que sigas esas medidas higiénicas. Y si ya están listos, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Como les había anunciado, vamos a trabajar a desarrollar el tema Medidas de tendencia central para datos no agrupados. Y al final vamos a realizar la práctica de un conjunto o de una tabulación de datos. Vamos a ir recordando ciertos temas, vamos a iniciar con los conceptos y tenemos el concepto de estadística. Nos dice que es una rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Para entenderlo de una manera más simple, la estadística nos permite reunir, clasificar y recalcular hechos que tienen una misma característica en común. Se pueden hacer cálculos numéricos y a partir de esos cálculos numéricos se facilita la toma de decisiones. Ese es el trabajo de la estadística. Dentro de los conceptos básicos tenemos población y muestra. Como podemos observar, la población es el conjunto mayor
Y la muestra es un subconjunto que pertenece y tiene las mismas características de la población. Esto se utiliza cuando hay poblaciones muy grandes y no se puede estudiar a todos los elementos que forman parte de una población. Entonces se toma una muestra, se toma un grupo representativo y se estudia y se hacen cálculos de esa muestra. Pero las conclusiones y los resultados son aplicables para toda la población, no solo para la muestra. Tenemos algún ejemplo acá de población y muestra. Población, nos dice, es todo el conjunto formado por personas mayores de edad, aquellas que ya han cumplido 18 años. Como es una muestra muy grande, si estamos refiriéndonos al país de Guatemala, la muestra tiene que ser más pequeña. Y vamos a utilizar como muestra a aquellas personas que están empadronadas. Esta muestra se utiliza muy frecuentemente en tiempo de elección popular. Solamente aquellas personas que han cumplido con el requisito del empadronamiento están aptas para ejercer su voto. Entonces, los resultados de esta muestra se aplican a toda la población. Otro ejemplo de población podría ser animales mamíferos. Y una muestra es un subconjunto dentro de ese gran grupo de animales mamíferos. Podríamos tomar como muestra a los perros, o podríamos tomar como muestra a los gatos. Si regresamos a otro concepto de población, podríamos tener a todos los estudiantes que pertenecen o han sido inscritos a una universidad determinada. Entonces, una muestra puede ser los estudiantes que se encuentran en el primer grado. Otra muestra puede ser los alumnos que están por graduarse de esa universidad. Entonces, espero que estos ejemplos de población y muestra te hayan aclarado muy bien el panorama. Ahora vamos a ir a realizar algunos cálculos que son muy importantes. Vamos a ir a lo que son medidas de tendencia central. Y tenemos por acá uno de los primeros conceptos, que es promedio. Y es la cantidad más próxima o similar a la media aritmética. Y de hecho, de acá en adelante vamos a llamar a la operación promedio como media aritmética. Vamos a tener tres medidas de tendencia central: media aritmética, mediana y moda. Van a ser nuestras tres medidas de tendencia central. Estas nos van a indicar hacia qué valor están orientándose los valores medios de un grupo de datos. Vamos a practicar. Acá nos dan el siguiente ejercicio. Nos dicen, en la siguiente tabla se muestra el número de horas que Héctor se dedica a trabajar mecánica durante una semana. La pregunta es, en promedio, ¿cuántas horas dedica a su trabajo por día? Entonces nos dicen, el día lunes él dedica a trabajar 4 horas, martes 5, miércoles 3, jueves 4, viernes 5 y sábado 4. En todos los días trabaja distintas horas. Vamos entonces a calcular la media aritmética o promedio, pero quiero que te adaptes al término media aritmética para calcular cuál es el total de horas por día promedio. Entonces, hacemos esto. Sumamos cada una de las horas que él trabaja o le dedica a la mecánica y la dividimos dentro del número de eventos. Acá tenemos 4, 5, 3, 4, 5 y 4. ¿Cuántos eventos nos están dando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sumamos las horas de los 6 días y dividimos dentro de 6. Y entonces tendríamos 4 más 5,
más 3 más 4 más 5 más 4 nos va a dar 25. Y esto dividido 6. Al dividir 25 dentro de 6, vamos a obtener que la media aritmética es de 4.17 horas. Esto nos dice, o coloquialmente nosotros lo representamos así: en promedio, él dedica a la mecánica 4.17 horas por día. También tenemos las otras medidas de tendencia central, que es la mediana y la moda. La mediana divide el conjunto de datos exactamente por la mitad. Aquí necesitamos colocar los datos de manera ascendente. El menor de los datos es 3 y le siguen los valores 4 y terminamos con valor, doble valor, 5. Entonces, si dividimos por la mitad exactamente los datos, la mediana nos quedaría ubicada acá. Tenemos 3 datos al lado izquierdo y 3 datos al lado derecho. Ahí se ubica la mediana. Pero como no tenemos un valor porque tenemos valores pares, entonces vamos a calcular un promedio entre estos dos números que están ahí. Y entonces decimos 4 más 4 dividido 2, y esto va a ser igual a 8 medios. 8 dividido 2 nos da como resultado también 4. Entonces, la mediana para este conjunto de datos tiene un valor de 4. Y por último, tenemos la moda. La moda es simplemente identificar aquel valor que tiene mayor frecuencia de datos. Entonces, la moda es aquel dato que más se repite o que tiene mayor frecuencia. En este caso tenemos un 3, 3 4 y 2 5. Entonces, tenemos en moda un 3, 3 4 y 2 5. Como podemos observar, el valor que más frecuencias tiene es 4. Y ese es nuestro valor para la moda. Y coincide también con la mediana, que es también 4. Pero el dato más acertado, el dato que podemos tener como más exacto, gracias, es el que corresponde a la media aritmética. Entonces, en moda tenemos el valor 4, que es el que más se repite. Y la mediana fue por el promedio de estos dos valores de acá. Tenemos bastante similitud en los resultados, pero el que más nos acerca al valor promedio o a la media aritmética es este de acá. Bien. Vamos a realizar ahora otro tipo de ejercicio. Vamos a ir a la tabulación. Expresar valores o magnitudes por medio de tablas. Esto nos va a dar un ordenamiento, pues, que nos va a permitir tener un análisis y una visión más clara de los datos que nos están dando. Practiquemos. Nos dice representemos un gráfico de barras, por medio de un gráfico de barras, el cuadro de flores y obtengamos el promedio de producción. Ok. Nos dicen que al finalizar la temporada tenemos clases de flores, claveles 200, rosas 600, cartuchos 450, geranios 500, orquídeas 650, crisantemos 600 y gerberas, comúnmente conocidas como hierberas, 720. Esto nos piden que lo coloquemos o lo grafiquemos utilizando un gráfico de barras. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar dos ejes. En el eje vertical vamos a colocar las clases de flores y en el eje horizontal
las cantidades. Y entonces vamos a colocar una escala para las cantidades. Si vemos, este espacio es para representar 100, este mismo espacio es para representar otros 100 y así vamos de manera acumulativa, pero tenemos el mismo espaciamiento. Y entonces tenemos, claveles nos dice 200, entonces vamos a colocar acá una barrita desde 0 hasta 200. Y tenemos la primera representación en barra de los claveles. Luego tenemos rosas y nos dice que son 600. Entonces vamos a utilizar una barrita que nos represente esa cantidad de 600. Luego tenemos cartuchos. Cartuchos nos dice que tenemos 450. Y entonces vamos a colocar la barrita equivalente a 450, que sería de aquí hasta acá. Luego tenemos geranios. Los geranios son 500. Vamos a colocar entonces una barra equivalente en tamaño para 500. Tenemos orquídeas que son 650. Tenemos acá esta barra equivalente para las orquídeas. Luego tenemos crisantemos que son 600. Tenemos esta barrita, esta barra. Y por último tenemos las gerberas, comúnmente conocidas como yerberas, que son 720. Un poquito pasado de 700. Y entonces podemos observar por medio de esta gráfica de barras las cantidades que pertenecen a cada uno de las clases o tipos de flores. Ahora nos piden que calculemos las medidas de tendencia central para ellas, que sería media aritmética, mediana y moda. Para calcular la media aritmética vamos a sumar cada uno de estos valores, que son los que representan las cantidades de flores, y vamos a dividir dentro de la cantidad de tipos de flores. ¿Cuántos tipos de flores tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 200 para los claveles, 600 para las rosas, 450 para los cartuchos, 500 para los geranios, 650 las orquídeas, 600 los crisantemos y 720 las gerberas. Sumamos y dividimos dentro de 7. Al sumar estas cantidades nos va a dar 3.720 dividido 7. Entonces, la media aritmética para este conjunto de datos en producción son 531.42 unidades. La mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? Ordenamos los valores de menor a mayor. El menor es 200, le sigue 450, luego tenemos 500, 2 veces 600, una vez 650 y una vez 720. Al dividir exactamente por la mitad los datos, encontramos que la mediana sería 600, porque es el valor que está justo a la mitad de los datos. 3 datos hacia acá y 3 datos hacia acá. Entonces la mediana es 600. ¿Y cuál es la moda? La moda es el dato que más frecuencias tenga o que más ocasiones se repite. En este caso también es 600. Coincidimos tanto en mediana y en moda en el dato 600. Y la media aritmética es 531. Por eso es que es el que más se acerca a promedio. Y por último tenemos la elaboración de una tabla. Vamos a construir una tabla de frecuencias. Esto es algo bastante sencillo. Y aquí nos pide elaborar una tabla de distribución de frecuencias con el número de horas semanales de 35 colaboradores de la empresa Lotus. Y entonces acá tenemos representado
Si ustedes observan acá, tenemos las horas de trabajo durante una semana y están de manera ascendente, del menor al mayor. Si no vienen así en un problema cuando tú tengas que realizar algún ejercicio, la recomendación es que lo ordenes. Entonces, nos dice que hay 35 colaboradores y estas son las horas semanales que ha trabajado cada uno. Vamos a encontrar dos valores característicos: rango y amplitud. Rango es el dato menor menos el dato mayor menos el dato menor. Como ya tenemos el ordenamiento de forma ascendente, es fácil identificar. La mayor cantidad de horas trabajadas por un colaborador es 44 y la menor es 9. Entonces vamos a efectuar esa resta. 44 menos 9. Y eso nos va a dar 35. Ese es nuestro rango. Y nuestra amplitud para el tamaño de los intervalos es el rango dividido el número de intervalos que queremos. Entonces nuestro rango es 35. Vamos a trabajar con números múltiplos de 35. Puede ser 5 o puede ser 7. Les recomiendo siempre utilizar la menor cantidad de intervalos. Vamos a trabajar con 5 intervalos para tener una amplitud de 7. Entonces, construyamos esta tabla de frecuencias y vamos a colocar acá los intervalos. Nuestro dato menor es nuestro punto de partida y es un valor 9. La amplitud es 7, entonces sumamos aritméticamente. 9 más 7 nos da 16. Ese es nuestro primer intervalo. El segundo intervalo va a empezar en 17, porque ya tenemos el valor 16 allá. Entonces nuestro primer valor aquí va a ser el inmediatamente superior, 17. Más 7, 24. El siguiente intervalo empieza con 25. Muy bien. Más 7, 32. El siguiente intervalo con 33. Más 7, 40. El siguiente intervalo empezaría con 41 y terminaría en 48, sumándole 7. Y entonces ahora ya tenemos nuestros intervalos. Si te das cuenta, son 5 intervalos. Ya lo habíamos utilizado acá, ya habíamos predicho eso aquí. Y ahora simplemente observamos. Entre 9 y 16, ¿cuántos datos hay? Entre 9 y 16 hay solamente 3. Entre 17 y 24 tenemos 2, 4, 5. Entre 25 y 32 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí incluimos el 32. Entre 33 y 40, 33 y 40 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en nuestro último intervalo vamos a colocar aquellos valores entre 41 y 48, que serían 2, 4, 6, 7. Y ya hemos construido nuestros intervalos y hemos colocado la frecuencia para cada intervalo. Lo último que vamos a hacer el día de hoy es calcular frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas llevan un ritmo de cálculo.